No. Bueno. Bien, antes que nada, buenos días, papás, mamás. Un placer para mí estar hoy aquí con ustedes. Si bien es un gran número de asistentes los que tenemos el día de hoy, francamente, y por las condiciones sociales que estamos viviendo actualmente, se esperaba, pero por lo menos el doble, ¿eh? Sí. Ajá. Creo que por ahí ya leyeron el título, ¿no? de la conferencia del día de hoy. Es cómo identificar este estrés postraumático, ¿no? Este no es un tema nuevo, ¿no? Este no es un tema nuevo, este es un tema recurrente, sobre todo en las escuelas. Su servidor, Alfredo Guerrero, bueno, ya tiene así como ratito, ¿no? Buscando espacios en donde justamente desdoblar como esta parte de los conocimientos y desde este enfoque psicológico, ¿no? Con los papás, con las mamás, con los alumnos y también con los profesores, que es un trabajo que también nosotros estamos como siempre promoviendo, ¿no? ¿A qué nos referimos con identificar? Fíjense, muchas de las ocasiones cuando hay un manifiesto de algún tipo de estrés o trauma o postrauma, creemos que esto está visible, que esto es evidente y que solamente a través de un acto compulsivo, ¿no? Podríamos como darnos cuenta de, no, sí, es que sí le afectó, es que sí está nervioso, o es que yo estoy nerviosa, o es que estoy nervioso, ¿no? O es que ando muy alterado. Muchas veces ni siquiera alcanza a percibirse, no es nada visible. Sin embargo, si empezamos a revisar ya los escenarios de la cotidianidad, en la vida de cada quien, sus usos, sus costumbres, podríamos observar claramente qué es lo que está pasando con nosotros. Tres ejes. Uno, el fisiológico, ¿sí? Dos ejes, el sensorial, y como tercer eje, el racional. Son estos tres, son como estos tres canales que nos constituyen, tanto en el adulto como en el adolescente, o claro, como en el infante también. Fíjense, está claro el sujeto en sí mismo, que no está nada más creado de emociones, o creado de sensaciones, o creado de razones, ¿no? Por una parte tenemos tres ejes de la memoria, y es que esto es bien importante, papás, mamás. Ahorita que les vaya a proponer hacer como este tipo de ejercicio, sí es bien importante que recordemos esto. ¿Por qué? Porque una parte es la memoria fisiológica. Recientemente tuvimos un evento. Sí, lo recordarán, ¿no? Apenas hace unos días, que evidentemente pues sacudió. Bueno, esto es como algo ajeno, es un fenómeno natural al cual estuvimos expuestos. Ok, sí, perfecto, pero no solamente es como lo racionalizamos o como lo observamos, sino que esto queda grabado en la memoria sensible. ¿Alguna vez han recibido un pellizquito? ¿Sí? Ok, bueno, hay de pellizquitos a pellizquitos, ciertamente, ¿no? Pero si uno recibe un pellizco, así como tal, y tú no estás como consciente, ay, préstame tu mano. Ok, perfecto, te presto mi mano. ¿Qué me vas a hacer? Oh, ya verás, te presto mi mano. Y viene el pellizco. ¡Úpale! ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? O vuélvelo a hacer, o no sé. La reacción de cada quien, pues, podría ser distinta, ciertamente. Pero para cuando alguien le dice, oye, a ver, préstame tu mano, no, porque me vas a dar un pellizco. ¿Qué tanto de esta memoria que ya se está guardando nada más es racional? ¿O qué tanto de esta memoria es emocional? ¿O qué tanto de esta memoria es fisiológica? Muchas veces podríamos extender nuevamente la mano y decir, ya sé, me vas a pellizcar. Sí, ya lo razoné, ok. Por otra parte podría decir, bueno, sentí bonito con este pellizco, o no, la verdad es que sentí horrible, pero bueno, a ver, ya nada más para que no me estés dando lata, ok, bien. Sin embargo,
la memoria sensible en las terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo también se graba, porque aunque ya no lo estemos esperando, o sea, a ver en qué momento siento el pellizco, hay un estrés fisiológico. Las terminaciones nerviosas empiezan a contraer antes del pellizco. ¿Por qué? Porque ya está grabado en la memoria sensible. Ojo aquí, cuando nosotros estuvimos expuestos ante este fenómeno natural, tanto nosotros mismos como los chavitos estaban en su clase, y estaban así como en la cotidianidad del mundo, y de repente algo se empezó a mover. Ok, sí, se empieza a mover, pero aquí hay dos cosas. Una fue pensarlo, otra fue emocionarse en cualquier sentido, ¿no? Habrá quien se haya alterado, habrá quien se haya puesto triste, habrá quien se haya simplemente desbocado, habrá quien lo tomó con mesura. Ok, sí, hubo de todos los escenarios, pero de que la memoria sensible lo grabó, lo grabó. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento, el cuerpo lo sintió. Entonces, ojo aquí, por eso quiero aclarar esta parte de la memoria fisiológica. Se graba, se queda guardado en la memoria sensible. ¿Por qué puse este otro ejemplo acerca del pellizquito? Más adelantito les voy a hablar de las supuestas ganancias que existen a través de cuadros ya patológicos de nerviosismo o cuadros ya patológicos de euforia o cuadros ya patológicos que se vienen dando tanto en la conducta de los adolescentes como en la conducta de los adultos a través justamente de encarnar esta memoria sensible. Cuando sus hijos eran chiquitos, no sé si lo recuerden, pero pues ellos les daban pecho, ¿cierto? Hay una autora muy interesante que hace un abordaje desde una perspectiva psicoanalítica, Melanie Klein. Ella hablaba de un pecho bueno y un pecho malo. Era una teoría un poco controversial, pero muy objetiva. ¿Por qué? Porque el infante en ese entonces empieza a grabar y ejercitar justamente este tipo de memoria sensible, pero como englobándolo hacia el deseo de lo que quiere. El deseo de lo que quiere. Ese amor natural está encarnado en el instinto de conservación del infante. Melanie Klein sugiere que cuando, por supuesto, se pegotea, por ejemplo, la madre, el infante al pecho, se da placer, hay un cierto placer, pero al momento en el que está observando el objeto deseado, o sea, este es el pecho bueno, ¿por qué? Porque este le brinda el placer, pero este es el pecho malo, ¿por qué? Porque este ve lejano el objeto del placer. Y entonces el sujeto infante, sin función de lenguaje, ojo aquí, es un bebé, no te lo puede decir, no te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que ya no quiero aquí, ahora quiero allá, no te lo va a decir, sino que se encarna dentro de un estrés fisiológico a través de la función del deseo. Y entonces se empieza a neurotizar el infante y es cuando rompe el llanto y la madre desesperadamente puede decir, ay, ¿qué tienes? ¿Tienes hambre? ¿O qué cambio? O a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Lo cambia de pecho y el infante queda aparentemente tranquilo. Pero lo que se empieza a desdoblar aquí es un sentido de ambivalencia. Esta relación perfectamente natural en los humanos, que es la relación amor-odio. Porque ahora lo paso de este lado y, efectivamente, ya tengo el objeto deseado. Pero ahora, para cuando volteo la vista allá, ¿qué pasó? Ahora deseo y es algo que el infante no te lo puede, efectivamente, no te lo puede articular en un lenguaje. ¿Qué pasa con todo esto? Hay una memoria sensible que se graba a través de este sentimiento de ambivalencia, relación amor-odio, como en la función del placer la función del placer y la función de conservación del infante. El infante se está dando este placer. ¿Cuáles son las ganancias secundarias que existen a través de esta función del placer? Justamente en la angustia de la madre. Justamente en ese instante, ahí es donde se descarga estas ganancias secundarias.
El infante, por supuesto, vamos a recordar que aquí no tiene función de lenguaje. ¿Qué es lo que pasa aquí? El infante se sigue placiendo. Se sigue placiendo. O sea, el infante se va a placer de todo lo que pueda tener al alcance. ¿Qué quiere decir esto? Ay, es que estaba llorando, entonces ya no supe, ya le di agua, ya lo arrullé. Mamá, ¿dónde estás? Y van, buscan a la suegra, buscan al padre, buscan al padre, a la de veras, ¿no? No, al otro, ¿no? No, o sea, empieza este ejercicio angustioso. La angustia, vamos a recordar esto de la angustia como una dimensión psíquica entre algo que no existe, algo que no existió y algo que tal vez nunca existirá. Pero es eso que se deposita en ese acto mismo de la angustia. Ajá. ¿Qué será? Ay, se me hace que tiene hambre. Ok, sí, pero entonces ya lo puse y no. Agua. Ok, bueno, le reviso el pañal. Ok, no, mejor lo arrullo. Bueno, mejor lo cambio. Ajá. ¿Qué le pasa con este infante? Está siendo sangoloteado por todos lados. Pero el infante se sigue placiendo. Está recibiendo placer. Está recibiendo la atención. Está recibiendo el cuidado. Él sí está recibiendo. Esto es como la ganancia secundaria. ¿Cuándo podemos volver a ver este manifiesto en los infantes? Justo cuando la función del lenguaje empieza a articularse. ¿Cómo se empieza a articular? Hacia su desarrollo social. Vamos a recordar el desarrollo. Me voy a brincar 3, 4 años en esta etapa, cuando solamente tenemos una hora de charla. Podría irme mes con mes, pero ahorita no. Me voy a brincar 3 años, 4 años. Ajá. Cuando el infante ya tiene este lenguaje articulado y te puede decir, mamá, quiero un dulce en la tienda. ¿Qué dice mamá? Claro, mi amor. Este, ¿y cuál otro quieres? Es más, te compro uno para el ratito, ¿no? Sí puede ser. Pero ¿qué pasa si le niegas ese objeto deseado? Depende mucho, por supuesto, de las creencias, de la formación, de la cultura, de los usos, las costumbres y los recursos económicos, tal vez, como en este ejemplo, como para saciar el deseo del infante. Ok, sí, pero en el caso de que haya sido un escenario anterior, por lo regular, la madre va a mostrar siempre esta tendencia de saciar el deseo del infante, pero a través de la angustia de la madre. No es la angustia del infante, es la angustia de la madre puesta en el deseo del otro. Ajá. ¿Qué pasa aquí? Si ese es el escenario y le dices no, viene el drama total. Viene el drama total. Es que mamá, ¿por qué? ¿Por qué si me porté bien? ¿Por qué si recogí mis calcetines? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no me quieres. Ya no me quieres. Y el infante empieza a jugar con esta función de emociones. Aquella memoria ambivalente que quedó encarnada fisiológicamente en aquel infante sin lenguaje en aquel entonces, ahora ya lo está desdoblando y manifestando a través de una expresión articulada. ¿Qué quiere decir? Que te está chantajeando. ¿Para qué le damos tanto rollo, no? O sea, y empieza este juego de poder. Este juego de poder. ¿Por qué es importante el juego de poder? Ojo aquí, tampoco se trata de... No quiero que me malinterpreten. No se trata de decirle, no, ya te dije que no, y el no es no, y punto. No, porque una, de entrada es la angustia de la madre puesta ahí, ¿no? 2, este tipo de jugueteo entre, bueno, sí te lo compro, bueno, ay, no, pero si me pataleas ahí, entonces ya no te compro nada. Entonces el infante ya nada más empieza a llorar y... ¿Sí recuerdan eso, no? Ay, no, a mí no me pasó. ¿Cómo son? Ese jugueteo. Es mi emoción, es mi sentir, ¿sí? Es importantísimo, porque a través de este juego de poderes simbólicos ya, el infante empieza a constituir su identidad y su rol dentro de esta relación, tanto con la madre o con el padre o en la familia. Ajá. ¿Quién de aquí, de los que estamos aquí presentes, es hermano o hermana mayor? Levante su mano. Hay poquitos hermanos mayores. De estos que están levantando la mano, a ver, sigan con su mano arriba. Solamente déjenlos arriba aquellos que hayan alguna vez percibido
que al menor se le ponía más atención. Órale, se alzaron más la mano, salieron hermanos, más hermanos mayores, bajen la mano, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿y por qué? Porque es importante este juego, porque este juego me permite a mí identificarme dentro de este rol proto-social. El infante todavía no, lo lanzan aquí a infratierra. Cuando tiene 6 años, el infante se lanza a infratierra. O sea, ya no es la princesa, ya no es el rey de la casa, ¿no? Sino que se encuentra con otros 30 reyes de casa, con otras 30 princesas únicas y especiales todas. Y entonces, ¡úpale! O sea, y entonces ya no sirvió de mucho, porque a saber también del profesor o la profesora que le hay, no hombre, si les tocó a estos profesores así como, paternalistas, maternalistas, pues tu infante ya me lo echaron a perder de entrada, ¿no? Pero, bueno, de momento la va a librar, ¿no? Ay, es que esa maestra es tan buena, ay, le compró un dulce a mi hijo, no, lo quiere, pero como si fuera suyo. Yo lo cambiaba de salón, terrible daño psicológico que le está, bueno, ahí cada quien. Pero si no, ¿dónde pongo mi angustia como madre? ¿Dónde la pongo? Pues por ahí, ya hay quien me pueda sustituir. Ajá, bueno. En el mejor de los casos, y que el infante no haya tenido esta resolución inmediata de placer, pues ya está ahí, tienes que anotar, tienes que apuntar. ¿Y no estás apuntando? A ver, vámonos a la dirección. Pues ni modo, papacito. A ver, ahí te va el citatorio y viene la madre ya saben, con la espada desenvainada. Yo sé que con ustedes no sucede así. Yo sé que aquí no sucede eso. Pero en otras escuelas sí llega mamá con la espada desenvainada, no bueno. Pero con todo, se van pero con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente lo que se está quebrantando, la angustia de la madre. Pero en este sentido, aquí hay un parteaguas entre, a ver, tú, chavito o chavita, ¿no? Tienes la capacidad como autonomía, no capacidad fisiológica o emocional o racional, no, apenas voy para allá, de resolverte en una circunstancia ajena a ti, ¿o no? O eres un sujeto que se adhiere a la figura del otro para seguir resolviendo sus situaciones, ya no solamente de conservación, no, ya no en esta constitución emocional, no, sino que ahora también hacia el vínculo social. Esto es bien importante, porque dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Me pude haber ido un poquito más atrás, hacia los periodos de gestación, y bueno, o sea, sí, no, insisto, solamente tenemos una hora. Sin embargo, esto constituye la reacción inmediata que una persona puede tener ante un evento físico, emocional, racional y en este caso ajeno a cualquier método, sistema de control, que es un fenómeno natural. Pareciera tan dificultoso comprender que esto está ajeno a nosotros, pero ¿qué es lo que hace que una persona verdaderamente entre en crisis justo en estas etapas? 0 los primeros meses, 3, 4 años función del lenguaje, 5, 6 años función social. Es importantísimo. A partir de aquí, la memoria emocional se pone en el acto. Ojo, maestra, es importante, es urgente, es en medida urgente que usted me dé una cita, porque quiero hablar de usted, su trabajo, la escuela y la desigualdad social que estamos viviendo. Órale, ¿de qué se trata? El amiguito de mi hijo ya no le quiere hablar en recreo. Órale. Claro, función de desplazamiento. Esto no es nuevo. Este sentimiento, esta sensación de ambivalencia ya la tenía encarnada el chavito, solo que sin lenguaje.
en algún momento, en esta proto-socialización, en la función del rol de casa, empezó a darse este jugueteo. Ajá. Pero si el infante no logró madurarlo, vamos a tener un problema. Y si no tiene la autonomía suficiente, ya no hablemos de lo fisiológico, sino emocional, de resolverse en sí mismo, tenemos un triple problema. Porque ya no es ya no es solo sino que ahora es la adhesión de alguno de los familiares, mamá, papá, la abuela. Yo sé que aquí ya las abuelitas no vienen, ¿no?, como a resolver asuntos, pero en otras escuelas pasa. ¿Ah? Está la abuelita también. Y es que, maestra, en mis tiempos, pues esto no funcionaba así. ¿Qué le dices? Pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, no funcionaba así. Y no va a funcionar así. Y mañana también va a volver a cambiar. Los sistemas de educación, los sistemas de socialización, la globalización, la hipertecnología, estos chicos todos geek ahora, pues también todo esto va cambiando y es imposible que nosotros alcancemos a comprender todo esto. Va sucediendo a pasos agigantadísimos, pero si desde aquí no logra resolverse el infante con esta independencia emocional, poder hablar con el infante, pero cada quien, desde la madre, por ejemplo, al infante, a ver, mira, a ver, ¿qué tienes? Es que no me quiere hablar en el recreo. Yo le ofrecí de mis papas y me dijo, no, trágatelas tú. Pues que con eso, ay, mi amor, qué tragedia. Bueno, ¿y qué hiciste? Pues me las comí. ¿Las disfrutaste? Ah, pero sí, empezamos como a adhesionar esta parte le invité papas y me las rechazó. Es más, ni me contestó, se volteó y qué pelado, se parece a su madre, sí, yo la conozco desde hace años. Y si no cuida a tu padre de esa vecina, ¿para qué? ¿Para qué seguir como con esta adhesión, no? Lo único que formulamos es una incapacidad de resolución de la infante. Y es lo mismo también, ¿no? Porque seguimos montando ahí la angustia, no, al pobrecito, pero están rechazando, al pobrecito, mira, es que le hacen bullying. Pues sí, y luego, ¿en qué momento tu hijo, tu hija va a tener esta capacidad de racionalizar qué es lo que está sucediendo? Por lo menos una distancia crítica y autocrítica de lo que está sucediendo a su alrededor y en sí mismo a través de su alrededor. Ajá. Porque no es que el otro, por ejemplo, sea grosero, no es que el otro sea grosero, es que tú estás ahí, exactamente en medio de este entorno hostil y grosero vamos a poner ahí un entrecomillado, dependiendo de la subjetividad del sistema de valores de cada una de las familias, pues eso será una grosería, ¿no? Es singular en cada quien, ¿no? Sin embargo, la capacidad autónoma, si la función, desde que existe el lenguaje, bueno, ¿cómo estás articulando esto? O sea, ¿cómo estás interpretando esto, no? A veces los profesores no ayudan mucho en este sentido. Ajá. Este sistema institucional a veces no permite también la autonomía de gestión. ¿A qué me refiero con esto? Ay, híjole, ya vi que le están haciendo bullying, ya vi que no están jugando con la persona, ya vi que es... Ajá, y por un delirante sentido de ser inclusivos, van y hablan con los chicos, oigan, jueguen con él. Ajá, en vez de hablar con el chico, oye, ¿por qué no te integras? O sea, está como atravesado, ¿no? Entonces, ahí también esta parte no ayuda mucho. Ajá. Estos son como tres factores importantísimos, de los cuales sí quiero hablar, y ya nada más esto fue una introducción, ahora sí me voy al tema. ¿Por qué? Porque si no tenemos una distancia crítica y autocrítica de lo que está sucediendo, un efecto patológico, ya en sí mismo, una sintomatología que se llega a presentar a partir de cualquiera de los eventos personales, familiares, sociales o de desastre natural,
no la vas a librar. O sea, no la vas a librar, ¿por qué? Porque ya desde la constitución misma del sujeto sugiere adhesión, sugiere una no autonomía. ¿Sí? Sí, más o menos, por eso consideré importante platicar esta parte. Ajá. Al final son escenarios. Miren, es la vida social, esa vida social es inevitable. Somos sujetos sociales. Desde que tenemos un nombre y un registro, bueno, somos sujetos sociales. Hay que llevarnos bien con este asunto. Ok, perfecto. Somos sujetos familiares. Ok, ¿sí? Nos creamos desde hace 150,000 años. La barbarie, los clanes, la barbarie y la civilización. Seguimos viviendo en estas comunidades. No estamos ajenos a ello. Ajá, ok, así vivimos. Ya el cómo vinculemos nuestros lazos familiares, cada quien y sus asuntos. Y dentro de cada quien y sus asuntos, esto va relacionado. En su caso, bueno, podría ser como la vida laboral, o para sus chavitos, chavitas, podría ser la vida escolar, académica, ¿no? Estos como 4 escenarios de vida que al final sí vienen a recaer en este escenario de salud. ¿Sí? Si cualquiera de estos escenarios desencaja, no hay una salud equilibrada. Ajá. Si cualquiera de estos eventos, cualquiera de estos 3 escenarios en donde se instaura la memoria tiene un desequilibrio, tal vez se va a desbordar en algún otro de los escenarios. ¿A qué me refiero con esto? ¿Han escuchado hablar de la palabra parloteo? Parloteo. Bueno, ¿a qué les suena parloteo? Como lo que estoy haciendo ahorita con ustedes. Estoy parloteando. Estoy parloteando. Ajá. Recuerda a tu chavita cuando tenía 3 años. Empezamos a hablar. Entre broma y broma dicen, no, el problema era callarlo. ¿No? Parloteo. Ajá. Una serie de articulaciones desmesuradas. No tenían principio, no tenían fin. ¿Por qué? Porque el sujeto en ese entonces se apropió de esta función del lenguaje sin conocer una medida de límite. ¿Y está bien? Si no, ¿de qué otra forma empezaba a articular, no? ¿Ok? Pero cuando pasa un evento traumático, post-traumático, o sea, después del trauma, muchas de las ocasiones este tipo de memoria pues no queda en una memoria identificada específicamente, no, sino que se va a otros escenarios. Cualquiera de estos escenarios es donde se puede desbordar. Es que estoy saliendo más con amigos porque no quería estar solo. Ok, ¿sí? Ahí hay una alteración, porque no precisamente un acto compulsivo, no, simplemente que se está como desmidiendo de lo que él consideraba como cotidiano, ¿no? Es que antes se la pasaba 5 horas en el chat mi hijo, no, ahora se la pasa 10 horas, pero es natural porque está nervioso. O sea, sí lleva razón, pero ¿cómo vamos a equilibrar esto? 4 funciones, fíjense, en los adultos, voy a ponerle de rojo. 1, porque es muy importante, y 2, porque se me acabó el otro problema. 5 escenarios importantísimos. Función instintiva. ¿Sí? Nada de esta memoria y nada de estos escenarios en los cuales nosotros nos podemos empezar a desarrollar va a tener como esta concordancia. Imaginen los engranes de un reloj. Si tú le quitas uno de estos engranes, no va a funcionar. Simplemente ya no va a girar la manecilla. Pues así esto. Imaginen esta constitución como el reloj, los engranes del reloj, la función instintiva. ¿A qué me refiero con la función instintiva? Hidratación, ¿sí? La función del sueño. Sueño me refiero no como un sueño onírico, sino como un sueño de reposo. La función de la hidratación, la función del sueño, la función del clima. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Hace un tiempo llevé un
yo por lo regular no doy terapias de pareja. Creo o creemos desde esta intervención psicoanalítica que no existen las terapias de pareja, pero comercialmente venden mucho. Entonces dicen, ¿me puede dar terapia de pareja? Sí, yo le doy cita. Pues ya sabía que nos iba a tener que separar y cada quien iba a llevar como su proceso independiente. No, bueno, a eso se refiere, ¿no? Bueno, no existen las terapias de pareja, pero comercialmente se venden bien. El clima era importantísimo. Estaban súper enamorados, ¿no? Así como de cuentos de hadas. Estaban súper enamorados, eran súper melosos, tenían proyectos, tenían sueños, ilusiones, no bueno, ¿no? Uy, quiero una vida así. Con mi gato. Bueno, en fin. El punto es que se había como ya revisado, hecho todas las entrevistas, cada quien estaba en su espacio, parecía que había como congeniado este asunto. Sin embargo, había algo que tenía que ver con la memoria fisiológica y que hacía una disfunción en la memoria racional. ¿Por qué? Porque es que ya tengo muchos problemas con mi pareja, es que ya nada más estamos peleando y es que me siento incómodo. ¿Por qué te sientes incómodo? Aquí es donde estaba rompiéndose el asunto. ¿Por qué? Era demasiado calurosa esa casa. En serio. Las medidas de ambiente, la adecuación del ambiente y la temperatura soportable para uno de estos dos en esta pareja, era ya insoportable. En tanto que el otro como sujeto, se ponía 2 pijamas, su sudadera, aparte una chamarra, gorro, guantes, ventana cerrada, 3 cobijas y pues ya que en tanto que la otra parte ya no podía con esta situación, era demasiada la temperatura, siempre estaba de malas. Había ya de malas, así como se dice popularmente, ¿no? Pero la única realidad es que empezaba una función de displacer. En vez de sentir placer, empezaba a sentir displacer. ¿Por qué? Porque era demasiada la temperatura, ya no se sentía cómodo. Y el otro, aunque quería arrancar, por supuesto la piel ya no podía. Ahí estaba justamente el escenario de la disfunción. Sí, así platicado suena muy mono, pero el proceso llevó un par de años. A ver, vamos a abrir ventanas, vamos a adecuar, vamos a cambiar muebles, como una propuesta, ¿no? Cada quien sabrá lo que hace, ¿no? O consigas un amante para que se aliviane, no sé, ¿no? Pero haga algo, ya no esté de malas, no sé. O sea, al final, pero era algo así, y tiene que ver con estos procesos instintivos, fisiológico-instintivos. Procesos de hidratación. Tú dejas de hidratarte y vas a ver cómo tu cuerpo se empieza a descomponer, así de sencillo. Se empieza a descomponer y todo aquello de lo que gustas apasionadamente, tu trabajo, tu familia, tus investigaciones, tu académica, ¿no? Como transitar de estudios, va a empezar a fallar. Es que no, ya estoy leyendo y ni siquiera me concentro. Me quería meter a la maestría, pero no, como que ya me arrepentí. Y a lo mejor tiene que ver con otro tipo de funciones. La alimentación, ¿sí? O sea, deja de darle no soy nutriólogo, ni siquiera me interesan esto de los balanceados. O sea, ¿quieres comer unos tacos al pastor? Pues vete por unos tacos al pastor, ¿no? O sea, cómete lo que quieras, pero por favor date este placer. O sea, plácete. A modo de que tu cuerpo se sienta bien, equilibrado. Si alguna de estas funciones instintivas falla, se va a encarnar en alguna memoria y vas a tener alguna disfunción en cualquiera de estos escenarios. La memoria de la motricidad, o sea, el sistema como sensomotor, también, sí, ya estás hidratado, sí, tienes tus horas de sueño, perfecto. El clima es perfectamente adecuado. Te vistes adecuadamente, y no me refiero por supuesto a una imagen pública, no, sino me refiero a ropas que te hacen sentir cómodo o cómoda. Perfecto. La alimentación, todo genial. De acuerdo. ¿Qué vas a hacer con eso? 8 o 9 de la mañana, ya hice ejercicio, ya desayuné, ya me bañé, ya leí un libro, ya estoy, pero perfecto.
¿Qué vas a hacer? Me voy a sentar en el sillón porque ya no tengo. Vas a empezar a descolocar. Grabado en tu memoria, tanto fisiológica, hay una incomodidad, y esto ya tendría que ver con la espacialidad del tiempo, o sea, estas dimensiones de lo cual casi nunca se habla en estas charlas, pero es importantísimo. O sea, el tiempo cronológico en cada uno de nosotros, esta función de espacio, espacialidad y temporalidad, funciona muy distinto en cada uno de nosotros. Cada uno es singular cómo funciona. Algo va a pasar ahí, y entonces la movilidad está nula. Tienes más energía de la que estás desdoblando, ¿sí? Tiene que ver con la coordinación. Si tu coordinación está disfuncional, algo le va a pasar aquí, algo le va a pasar aquí. Y ya me voy a ir aproximando al tema central. Si algo pasa en tu función fisiológica, que queda grabado en tu memoria sensible, y estás haciendo cualquiera de tus actividades que ya de por sí pendían de un hilo, ante un evento ajeno a lo cotidiano, sí se dan una idea, ¿no? ¿Por dónde va la charla? ¿O todavía no? Pues claro, vas a tener una sintomatología patológica postraumática. ¿Por qué? Porque no vas a alcanzar a dimensionar por qué te sientes como te sientes. No vas a alcanzar a dimensionar por qué sientes estas sensaciones como sensación. ¿Y por qué ya no puedes dormir? ¿O por qué te estás levantando todo el tiempo al baño? ¿O por qué te estás, ¿por qué? Porque ya había algo que estaba descolocado de alguna u otra forma. Llevar una vida sana, llevar una vida saludable, está muy analizado en estos tiempos, es demasiado comercial. ¿Quién puede determinar una vida sana? ¿Quién? ¿Cada quien? Oye, pues ¿cómo te sientes? Es que yo llevo una vida sana, duermo 17 horas al día. No eres gato, O sea, los gatos sí duermen 17 horas al día, según nuestro día, claro. Saben cómo sea su día de ellos, ¿no? Pero según nuestro día sí, pero ¿por qué? Ellos no alcanzan a regular su temperatura interna. Sí, por eso no les gusta el agua, ¿no? Aquel mito de que no les gusta el agua, pues es que no alcanzan a regular su temperatura interna. El humano sí. Entonces duermes 17 horas, pues algo no está funcionando bien. Ay, es que yo nací. ¿Qué meses es que dicen? Bueno, no sé, es que yo soy venusino, ¿no? ¿Y eso qué? Ay, es que soy muy sensible, y es que por eso me echo la cobija y duermo. No, espérate. O sea, ¿por qué no haces como un chequeo interno para ti? Nada más por salud y prevención, porque si algo más llega a suceder, te vas a quedar adhesionado a ello, como el ejemplo del infante. Incapaz de resolverse en sí mismo. ¿Por qué? Porque está adherido a otra figura. Pues así el escenario del adulto igual, Si no tienes esta autonomía de identificar qué pasó antes, cómo estaba la constitución fisiológica de ti, ¿sí? Cómo lo empezabas a relacionar contigo y hacia los escenarios en donde te estabas desdoblando. Sí, efectivamente, ahora como que comes más. Ahora como que tienes esos pensamientos un poco descolocados en la noche y ahí estás 3 de la mañana con tu pareja. ¿Ya te dormiste? No, hombre, no, estaba esperando que me preguntaras. Pasa. Visto desde esta forma es perfectamente natural, pero hay algo atrás, ¿no? La otra función, por supuesto, es la función sexual. ¿A qué se refiere la función sexual? Tiene que ver con la intensidad, ¿sí? Tiene que ver con la precisión, tiene que ver con la durabilidad, tiene que ver con intensidad, precisión, durabilidad,
Bueno, voy a borrarla, es que tiene que ver con la aproximación, pero bueno, se nos oye en otra charla, ¿no? Acá hay que ver con parejas, ¿no? ¿A qué me refiero con la función sexual? La función sexual no es meramente reproductiva, no, sino es todo aquello que nos incita a la voluntad de hacerlo, ¿no? Por ahí hay un autor que hoy es toda esta banda hipsteriana, lo nombra mucho, Sigmund Freud, pero pues nada más porque está de moda, pero así como revisar los textos de Sigmund Freud, que ni siquiera era psicólogo, él era neurólogo y hacía un estudio cientificista. Por eso sugirió él acerca de las pulsiones, pulsión de muerte, pulsión de vida, pulsión sexual. Bueno. En esta pulsión sexual está justo toda la neurobioquímica que se desdobla a través del cuerpo en las terminaciones nerviosas, en el efecto muscular que te da la intensidad, o sea, la excitabilidad en algo. Personas personas que por ejemplo dicen, es que no tengo ganas. Vamos a una fiesta, vamos a un café, vamos al cine, vamos a, no sé, a contar hormigas allá al parque. No tengo ganas. Perfecto. Vamos a unos tacos, vamos a escuchar música. Oye, me siento como agotado, fatigado. Algo está pasando ahí. Algo está pasando ahí en tu función sexual. Parecía que estos reciclamientos de energía, pues igual están descolocados. La gente asume, así como muy banalizado, ¿no? La gente asume que la función sexual únicamente es para reproducirse. O sea, visto desde esa forma, no somos nada más material del National Geographic. O sea, no es nada más para parear, no inventen. O sea, esto guarda de verdad, o sea, una memoria sensible en los gustos, preferencias, toda la ideología. O sea, esa motivación que te dio, aparte de tus razones, tu ideología y todo, pero esa motivación de hacer, por ejemplo, tus estudios, tu maestría, tu carrera, o todas las actividades que haces, pues es debido a tu función sexual. O sea, sin esa libido en acto, en activo, pues, no haces nada, solo te dejas morir. Por ahí a eso se refiere con la función de muerte, ¿no? O sea, antes de vida, ¿no? No voy a hablar de eso, sino voy a hablar de eso. ¿Con qué intensidad se está viviendo? Ojo aquí, si hay un desequilibrio, por ejemplo, no voy a hablar de aquello, me voy a centrar ahorita en esto. Si la persona no se hidrata, un ejemplo, no duerme bien, pero eso sí, como no duermo bien, ¿sabes qué hago? Me da mucha hambre. Todo el tiempo estoy comiendo porque nada más duermo como 3-4 horas diarios durante los últimos 4 años de mi vida. Entonces, pero ya me conozco y entonces empiezo a comer de más. ¿Ok? Ese acto compulsivo, ahí ya hay cierta compulsividad, tiene que ver con esto. ¿Con qué intensidad estás desdoblándote a ese acto? ¿No? Pero es que no solamente eso, ¿no? Sino que preciso de algo en específico. ¿Qué es ese algo en específico? No, pues, es que, híjole, ¿cómo se me antojan las ensaladas? Primero a revisar si no es una de estas ondas subserianas que están como muy de moda, o tiene que ver con algún contenido que te provoca comer estas ensaladas y por eso tu cuerpo lo está solicitando desmedidamente. El cuerpo te está pidiendo un equilibrio. Si no le pones atención, vuelvo a lo mismo. Se va a grabar en tu memoria fisiológica, emocional, porque no te sientes bien ahora. O sea, no te sientes bien, es como hoy no comí mi ensalada, estoy triste. Puede ser, ¿no? ¿Quién no se pone triste por una ensalada? Estoy siendo sarcástico, o sea, entonces la función racional comienza a descolocarse y algo va a pasar aquí. Algo va a pasar. No, es que no. Vamos a salir hoy, ¿no?